Hola Armando, buenas noches. Mi nombre es Alejandra y yo soy de La Paz, Bolivia. Pues vamos a empezar, amiga, ya no tengo ningún mensaje que dar, nada más recordarles, amigos, por favor, suscríbanse, denle like, compartan sobre todo. Bueno, pues vamos a empezar con la vivencia de nuestra amiga Alejandra de La Paz, Bolivia. Amiga Alejandra, ¿qué nos quieres contar? Bueno Armando, quisiera empezar con un relato. Esta historia o estas historias, esta primera historia me la contó un señor que era chofer, conductor de un camión, pero exactamente quisiera referirme al camino de la muerte, exactamente. Si ustedes revisan en el Google, van a ver imágenes del lugar, hay videos de los desbarrancamientos, de las movilidades, de los camiones. Este camino ha sido construido, la verdad, en 1930 por prisioneros paraguayos, porque Bolivia en esa época tenía una guerra con la guerra del Chaco exactamente. Y bueno, lastimosamente, ¿no? En aquellos años los prisioneros de guerra los han traído a este lado de La Paz, exactamente, La Paz, Bolivia. Y como forma de castigo los hacían trabajar realmente en aquella época a punta de barreno, pala, picota y a dinamita, abrir un camino realmente difícil, porque era en pleno cerro. Yo les pido a los amigos que escuchen el relato que vean, que busquen en el internet para que puedan entenderme, ¿no? Claro. Cómo es la geografía del lugar. Y bueno, ponte, la parte más alta de este camino está sobre los 4.700 metros, que es la cumbre, así se llama, la cumbre. Y bueno, este camino ha servido durante 77 años, el lado más ancho de la carretera, o había sectores con 3 metros de ancho. Imagínate, o sea, re angosto, re difícil. Y bueno, ese es el contexto, ¿no?, de la carretera en sí, un poco de la historia de la carretera. Bueno, este señor al que me voy a referir era un chofer de camión, se llamaba Waldo Endara. El señor ya no vive, pero yo he tenido la oportunidad de viajar en su camión. Él era transportista de madera, traía madera del oriente, de otro departamento de Bolivia hacia La Paz, y su trayecto era por la carretera antigua, por el camino de la muerte. Ajá. Sin embargo, esta carretera, tanto por los soldados que murieron prisioneros, picando, muriendo en el trayecto de armar el camino, de abrir el camino, ha hecho que la carretera tenga una mala vibra. Se aparecen fantasmas en la noche. El señor cuenta que en Yolosita, que es un pueblito del camino, había una mujer joven que era huérfana y que vivía en una chocita muy humilde, la muchacha, y que tanto ir y venir de los camiones por su casa, y como era un poco alejado, no faltó algún malentretenido, ¿no?, que la fue a asaltar a su casa. Sí. A la pobre la violaron, y la golpearon, y fueron varios choferes exactamente de un grupo de camiones que pasaba por el camino que la asaltó, que sabían que era una mujer sola y se aprovecharon de la ocasión. Sí. Lastimosamente, para que no los delaten, a la joven la mataron y la botaron al barranco, ahí cerca de su casa. Lastimosamente, como era una joven sola, ya cuando el olor se sentía penetrante, cuando ya vieron las aves de rapiña en el sector, se dieron cuenta, la fueron a buscar los mismos comunarios, vecinos, y la encontraron fallecida. Fue una pena, la lloraron, y a raíz de eso, un tiempo después, empezó a aparecer un espíritu. Los choferes que veían a esa mujer
al borde del peñasco, la veían con su falda, con su blusita, con su cabello todo enmarañado, parada en una de las curvas de la carretera. Muchos hombres, muchos camioneros exactamente, paraban para llevarla, algunos en buena fe, diremos. Sin embargo, habían los que querían alzar a la mujer o el espíritu, lo que se presentaba en ese lugar, y querían hacerle daño. Exactamente, el Señor dice que los que llegaban a subirla a la cabina, a unos 15 minutos de lo que ella subía a la cabina, empezaba a sentirse un olor a pudredumbre. El ambiente del lugar es cálido y se empezaba a sentir el descenso de temperatura. Ya el chofer, al darse cuenta que estaba cambiando el ambiente, quería entablar conversación con la joven, pero ella nunca levantaba la cabeza. Sin embargo, ya cuando querían tocarla, él cuenta, ¿no?, que ella mostraba su cara desfigurada, y muchas veces por el susto los choferes se pasaban de la carretera, se embarrancaban. O sea, ella los asustaba y los hacía entrar al precipicio y morir así directamente, sin contemplación. Y eso no fue una vez, esta historia tiene una base de años, décadas, Sí. que se cuenta, y entre los mismos choferes dicen que si una joven aparece parada al borde, no hay que alzarla, porque ella solo los jala para el precipicio, es para matarlos, una forma de venganza por esa muerte violenta que ella tuvo. El Señor dice también que de los buses que se llegan a embarrancar en la noche, antes, hace 20, 30 años, había un horario de salida, de bajada y de salida, de subida, o sea, de extremo a extremo. Sí. Sin embargo, el Señor cuenta que a él le tocó ver, se nota lo que los buses bajan por las luces, el vaivén de la carretera se ve, y hay momentos donde uno espera cruzarse con la movilidad, pero no hay. Él se queda esperando porque hay lugares donde hay que esperar para cruzar, para que no choquen las movilidades y no se embarranquen. Y él decía que él miraba las luces bajar y él se quedaba en la curva que le tocaba para que el bus, el camión que esté bajando, agarre curva por adentro. Y nunca llegaba. O sea, son como las luces fantasmas de las movilidades. Y él dice, a veces son los buses que hacen el mismo recorrido, que a lo largo de los años, de las décadas, han ido cayendo al precipicio. Y incluso se llega a escuchar los gritos, la bulla, el pedir socorro, se oye la bulla. Muchas comunidades sienten, o sea, el momento de la caída del bus, pero ellos saben que no hay. Claro. Ahora esta carretera en la actualidad, por ejemplo, ahora ya es una carretera turística para ciclistas. Uy. O sea, ya no entran camiones grandes porque el Estado hace unos casi 20 años ha hecho una nueva carretera para no ir por la antigua. Pero te cuento que hasta la actualidad, hasta ahora, hay ciclistas que toman las curvas y se embarrancan y mueren. Hasta los ciclistas, ok. Sí, hay extranjeros franceses, israelíes, estadounidenses, full days, así le llaman. Vacaciones de un día, un fin de semana en ciclismo y se entran. Yo te puedo asegurar, tú buscas en Google y te sale. Okay. Ciclistas en embarrancó, y a veces el mismo guía que los acompaña muere por tratar de ir a salvarlo al mismo ciclista. Y en esa carretera, sin mentirte, en casi todas las curvas donde ha habido un muerto, hay una cruz. Cruces y cruces y cruces de todo embarrancamiento, de toda persona que ha fallecido ahí. Esa carretera está cargada de una energía tal
que de noche ya la gente, los que hacen turismo, porque ya es carretera turística, Sí. ya no caminan, porque se siente que lo jala, o la carretera es como si tuviera sed de sangre Claro. y quiere jalar la movilidad, y los hace dormir a los choferes y se embarrancan. Es una cuestión que ahora, con los años, ¿no? Ya se va olvidando, digamos, la historia, Sí. porque ahora ya se va por un camino nuevo, pero la carretera llama. Amiga, una pregunta. ¿Sabrás de casualidad si estos tipos que abusaron de esta mujer pagaron cada uno? No, porque como son choferes de paso, Sí. no se supo quiénes fueron. Sin embargo, lastimosamente, la presencia de esa mujer joven jalaba a los choferes en forma de venganza. Ya. Ahora también te quiero contar, en el mismo camino sucedió un hecho lamentable en un pueblito igual, al pie de la carretera, del barranco, una señora mató a sus 2 hijitos, Ah. una niñita de 8 años y un niño de 6 añitos. ¿Cuál fue el motivo? Su papá era borracho, la golpeaba a la mamá, se fue con otra mujer, la mujer no tenía ni un peso para darle de comer a los niños, todo lo pedía fiado, y la verdad, la gente que vive aledaños a la carretera, vive de vender un refresco, de vender una fruta o algo para ganar unos pesos, y la pobreza se palpa ahí. La mujer, en su desesperación, les dio algo en la bebida, un raticida, y los niños murieron. Ah. Y los enterró en la parte de atrás de su casa. Sí. Al tiempo, esto no es será unos 25 años, yo te digo, esta historia. Los niños aparecen al lado de su casa. En la penumbra, cuando se levanta la polvadera, pasan las movilidades o pasaban, veían a los niños agarrados de la mano a metros de la puerta de su casa. Y los choferes a veces se paraban, y los choferes sabían dar pan o sabían dar sobra de comida, y dicen que la niñita agarraba las bolsitas que les daban para comer. Y cuando pasaba otra movilidad, digamos, y no les daban nada, o cuando los veían y no les daban nada, se accidentaban. De la misma forma los hacían caer al precipicio. O sea, les hacía dar sueño a los choferes, al conductor, y caían. Flotas enteras con pasajeros, de 40 pasajeros, han sabido caer. Sí. Y son los choferes, ¿sabes qué? Lastimosamente, los choferes, cuando saben saltar de la flota del transporte, cuando se está embarrancando la movilidad. El chofer sabe salir vivo, con los huesos rotos, todo lo que quieras, pero vivo. Vivo, sí. Pero los que llegan a caer, es como si de un camión da vueltas, caen 100, 150 metros de profundidad, 300 metros. Imagínate, nadie queda entero, todos caen muertos ahí. Y los que quedan vivos cuentan que son los niños que los hacen dormir, o que los hacían pasarse el precipicio. Esta historia realmente, inclusive aquí en Bolivia, salió en las noticias. La mamá fue presa. Te digo, esto fue hace más de 25 años. Ajá. Y aquí en Bolivia, pena de muerte no hay, cadena perpetua tampoco, y solo le dieron 25 años. O sea que la señora ya está libre. Ya está libre, ¿qué tal? Así mismo. Vaya. Lastimosamente es bueno, la justicia aquí en Bolivia es un poco lamentable, si te puedo decir de Bueno, esa pues forma. yo te puedo decir 2 que 3 aquí en México, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, amiga. Ok, es interesante, amiga, ¿y qué más? No, creo que eso, Ajá. pero yo podría recomendar a los amigos que escuchan, pongan El Camino de la Muerte Bolivia, y van a tener videos, cómo se entran las flotas. Sí. Van a poder ver el panorama que tiene esa carretera. Y es un lugar turístico, un lugar muy lindo, la verdad, pero la carretera
está cargada de muerte, de sangre, de penas, y llama mucho esa carretera. ¿Tú no te has visto en la necesidad de pasar por ahí? No, te cuento que yo viajo por ahí. ¿Cómo crees? Sí, una belleza. Armando, a mí me encanta. Yo saco la cabeza y veo, me encanta ver hasta lo que la llanta patina en el aire. Ajá. Con eso te digo todo. Y la verdad, yo esa carretera la he viajado desde muy pequeña. Y yo conocí la carretera antigua y ya la carretera nueva. Pero es como dicen, para gente que le guste la emoción y la adrenalina. A mí me gusta la carretera porque me gusta el aire que se respira en el lugar, sí. La naturaleza, todo eso. Eso es lo que a mí me llama la atención. No sé, nunca me había puesto a pensar así. Bueno. Pero es un lugar bellísimo, bellísimo. Muy aparte de todas las historias que arrastran, ¿no? Con muertes y demás, es un lugar muy lindo. Comprendo. Muy lindo. Muy bien, amiga. ¿Qué más nos quieres contar? ¿Qué más tienes por ahí, amiga? Quiero contarte, mira, una historia de mi tío abuelo. Ya el señor, si estuviera vivo, estaría mordiendo ya los 100 años y un poco más. Mi familia es de otro departamento. No es de aquí, de la ciudad de La Paz, es de otro departamento. Y este señor, en sus años mozos, era pues galante, borrachoso, mujeriego. Mi abuela contaba de que la familia tenía sus fincas, sus haciendas, tenía su ganado, pero ellos eran mala vida, apostadores. Así como ganaban, perdían. Y bueno, mi tío tenía pues sus queridas. De la hacienda al pueblo era como a 3 horas a caballo, pero el vicio no lo dejaba. Las mujeres y el alcohol no podían faltarle, y las queridas, porque él se quedaba 2-3 días, un día con una, un día con la otra, otro día con la otra. Como estaba soltero o relativamente soltero, él hacía y deshacía. Sí. En su época de juventud ellos andaban con pistola en mano, así, sin pena. Sí, claro. Todos arreglaba balazos. Una noche se fue de farra y, digamos, con la querida con la que le tocaba estar, estaba con otro hombre. Ya mi tío fue en su borrachera, increpó a la mujer, y la mujer era casada, o sea, y el otro hombre con el que estaba era su marido exactamente. Ya. Agarra y le dice, mujer, ábreme la puerta, y hace el escándalo, y pueblo chico, infierno grande. Sí. Todos salieron a escuchar. La mujer agarra, enojada, porque ya a todas voces se sabía que ella era amante de mi tío. Sale con un cuchillo y le hace un corte en el brazo izquierdo. Sí. El hombre no se esperaba que la mujer salga y le dé un cuchillazo. Si le daba un poquito más a la derecha, digamos, le iba a dar al corazón. Ajá. Pero le dio en el brazo. El hombre en su borrachera, pelean, estaba chorreando sangre, se va. Mi tío agarra todo decepcionado, se va a beber con la herida abierta y le decían, señor, hágase curar. Él en su borrachera y todo, no se hizo curar. Ya a las 5 de la mañana él se retiraba a dormir donde dejaba el caballo y pasa por media plaza. Se siente débil, le falta fuerzas, le llega sueño, dicen, y se echa en una banca. Él murió desangrado en la plaza principal del pueblo. Sí. Y bueno, a la mujer la meten presa porque lo asesinó por la cuchillada. Se hace el escándalo. Mi abuela va, mi abuela, mis 2 tías hacen el sepelio, lo entierran, y al tiempo mi tío se les aparece a los malborrachos del pueblo hasta el día de hoy. Okay. Él es como un alma en pena, sí, que camina en la plaza.
fiesta patronal, todo, 2, 3 de la mañana, la plaza vacía, porque él camina a la plaza y se lo ve hasta ahora. ¿Esto dices hace cuántos años fue? Cuando mi tío estaba hace unos 60 años atrás. Y desde entonces se aparece, órale. Sí, hasta ahora se aparece. Sí. Y lo reconocen bien porque él vestía una camisa blanca y un pantalón beige, ¿qué le llaman? ¿Kaki? Kaki, sí. Kaki. Y es lo que ellos ven, un hombre parado o sentado en la banca en la que murió. Les hace pasar la borrachera a los borrachos. Ya no, pues casi nada, ¿verdad? Pero no hace nada. Pero él está ahí, sentado o parado ahí al lado de la banca. Es como si hubiese quedado en ese lugar. Tengo familiares, unos primos lejanos, que se han tomado, que se han ido a beber, que ellos decían que jamás le iba a pasar, que todo era mentira, cuento del pueblo. No, se estaban recogiendo y ellos en persona lo vieron y se les apareció. Y como te digo, mira, más de 60 años y él sigue ahí. Sí, claro. ¿Qué pasará? Si alguna vez se podrá ir de ahí, no lo sé. Pero la familia, nosotros particularmente, sabemos que él está penando. Sí, y no sabemos cómo poder despacharlo, liberarlo, o cuál será, no sé, su agarre a ese lugar. No tenemos idea. Pero lastimosamente él por su mal vivir quedó así, claro. como un fantasma, un espectro que se les aparece exactamente a todos los borrachos que caminan en la plaza. Bueno, esa es una pequeña historia familiar, si se puede decir. Bien. Y más o menos de la misma época de mi tío, todavía más antigua, es esta historia que te voy a contar, que es una historia que a mi abuela le contó su mamá, mi bisabuela, donde mi bisabuela vivía. Lastimosamente aquí en Bolivia en aquella época, diremos casi hace 100 años atrás, no había educación para todos, o sea, había un analfabetismo grande, pocos eran los que tenían educación particular, que sabían leer y escribir. Y es más, de donde yo te digo esta historia, muy difícilmente se habla el español, tienen su lengua, el trinitario, es de la región, y cuenta esa mujer mayor que una mama, así se le llama a unas mujeres de la región por su forma de vestir, la costumbre, cuenta que su hermano, ahí está, su hermano se casó con una mujer del mismo pueblo, se fueron a vivir, el hombre muy trabajador, humildes, indígenas, si podríamos decirlo, pero conseguían su comida diaria y vivían del día para el día. Su mujer se embarazó y tuvo un hijo. Lastimosamente, la señora fallece en el parto, porque no hay hospitales, no hay medicina, no hay un doctor. En kilómetros, a distancias, a 4 o 5 días de viaje, hay un médico. La mujer muere en el parto, el hombre se queda con el niño y es su hermana quien se lo cría. Y la mujer se lo cría junto con sus demás hijos, y a modo de lavar ropa ellos se iban al río, se llevaba a sus hijos así. El niño tendría como 5 años, su primito 6, el otro 2 añitos, o sea, eran como 5 o 6 niños. Sí. Y la señora cuenta que los ponía a la orilla del río mientras ella lavaba, o los miraba jugar en el agua y nadar, y ella estaba lavando. Dice la señora que mientras lavaba se produjo un remolino en el río, en el arroyo. No era un río muy grande, era uno angosto, no muy profundo, que donde la parte más honda era 2 metros, 2 metros y medio, y de lado a lado serían como unos 10 metros de banda a banda de río. Y dice que cerca de donde estaban los niños se produce un remolino y comienza a jalarlo a los niños. Y el niño que estaba más cerca era
el sobrino, el huerfanito de mamá, Sí. y se hunde en el remolino. La señora va, trata de sacarlo del remolino y no pudo. Y lo buscaron, habían otras mujeres lavando, sacaron a los niños del río, los subieron a tierra, las mujeres empezaron a buscar y algunos jóvenes empezaron a nadar en el río a modo de encontrar si estuviera sumergido el niño. Y no lo encontraron. La mujer fue y le dijo a su hermano, mira, tu hijo se hundió en el agua. No sabían si estaba vivo, si estaba muerto, si salió más allá del río, no sé. Aquí hay una costumbre que en una tutuma, o sea, es un envase de una fruta, es una cáscara que se endura. En la noche le ponen una vela en la parte superior y lo ponen al río. Dejan flotar eso en el agua y donde se para o donde se detiene hay que ir a buscar si está el muerto en el agua. Ah, interesante, ok. El hombre esa noche entre varios comunarios se fueron y hicieron la cuestión de la vela. Le pusieron la tutuma en el agua, pusieron la vela, lanzaron al río, pero la vela se apagaba. Sí. Se apagaba. O sea, no daba la ubicación del niño, no daba. El hombre se puso triste. Todas las tardes iba al río a buscarlo. Iba a buscar con su palo, a ver si hundiendo una vara en el fondo salía el cuerpo a flote. Sí. Años el hombre buscó, años, no se volvió a casar, no tuvo más hijos. La tristeza del hombre era tal que ya cuando estaba viejito, casi ciego, ya ni fuerzas tenía para ir al río. Dicen que su hijo regresó del río, que volvió, pero seguía siendo un niño de 5 años. Y le preguntan al niño, papito, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Le decía. He estado en el río, decía. Y él contaba que el agua se lo tragó. Y cuando salió del agua, unas mujeres de cabellos largos, negros, lo agarraron, lo sacaron del río, le pusieron ropa blanca y era como otro pueblo, otra gente, hablaba otro idioma que él no entendía, dice. Y las mujeres todos los días que estuvo ahí le daban un vasito de agua con miel, dice. Agua con miel. Supuestamente cuando el niño estuvo ahí, llegaban otros niños igual que él, que lo sacaban del río, y los niños tomaban esa agua con miel y se olvidaban de que tenían papá o mamá. Es como si se olvidaran de todo lo que vivieran al otro lado, digamos, y vivían con estas mujeres y se los criaban como hijos y vivían felices. Y dicen, ¿y por qué tú no te olvidaste? Porque yo lloraba por mi papá, dice. Yo lloraba cada día que me daban esa agua con miel. Y dice que las mujeres hablaron entre ellas y decidieron meterlo al río y devolverlo. De ahí que el niño volvió del río a estar con su papá. Y la verdad, esta es una historia pero tan antigua que yo no sé si, como decían que el señor ya era tan viejito, se quedó con el niño. Al tiempo ya, hasta ahora no se sabe, pero es esta pequeña historia da, ¿no?, a entender que hay que cuidar a los niños y que hay algo más allá, dan a entender que hay otra gente más allá del río. Claro, en efecto, amiga. ¿Y tú qué crees que hayan sido brujas? ¿O qué? ¿Qué opinas tú? Yo opino que sí. Yo creo que sí, porque por el sector, por ser un lugar de monte, de campo, yo creo que sí. Yo sospecho que sí. Algo de verdad debe tener de que fueran brujas. No, porque eran mujeres. Exactamente, eran mujeres que se criaban a los niños. Eran mujeres que los sacaban del río y con cabellos largos y todo.
Lo que quiere decir también que secuestraban a muchos. Sí, sí, la verdad que sí. Porque realmente en esa época los niños o morían de alguna enfermedad o se perdían, como dicen, en el monte. Sí, sí, es cierto. O en el río. Iban con sus papás a buscar, digamos, un mono a cazar o algo, y se perdían los niños. Y en esos lugares decían que cuando se perdía el niño se lo comía el tigre. ¿Qué tal? Debe de haber muchas historias allá de brujas, ¿verdad? De brujas, sí, hay. Por ejemplo, hay otra historia, pasando otro relato, de que en la profundidad del monte había un pueblo de gente rubia, blanca, ojos celestes, gente aria, nada que ver con nuestros indígenas, así morenitos, ojos café, cabello negro, estatura promedio, ¿no? Y decían que esa gente hablaba otro idioma y no se juntaban con la gente o sea, no se los veía de lejos, pero ellos no se acercaban. Claro. Su ropa era diferente y los mismos indígenas, esto cuentan los indígenas, que alguna vez se acercaron a ellos. Esta gente cuenta que los miraban extraño porque tenían barbas rubias, y los nativos de este lado de Sudamérica, la mayoría es lampiño. Para ellos era extraño ver gente de esas características. Y cuentan que uno de esos hombres llegó a aprender el idioma nativo de la tribu que estaba por ahí, y le cuenta que ellos son gente de la profundidad de la tierra. Cuentan ellos que salieron de unas cavernas que evidentemente en la serranía del oriente que tenemos nosotros, hay serranías que tienen montañas, que tienen cavernas, y ellos contaron que venían de una de esas cavernas. Sí. A la actualidad hay muchas que no se han investigado porque la gente no mira más allá, ¿no? Y ellos dicen que cada 50 años salen y se vuelven a entrar. O sea, un tiempo están arriba, un tiempo están abajo. Es lo que cuentan los indígenas, ¿no? Que han tenido contacto con esa gente. Extrañamente, yo no te puedo dar explicación quiénes serán, de dónde serán, pero es algo que se cuenta. Y eso se cuenta entre la población indígena. Pero la verdad no sé. Ahora quisiera contarte una vivencia mía. Ok, adelante. Particularmente mía. Yo hace unos 3 meses vi al hermano de una amiga, no dar su nombre, ¿no? Un joven amigo conocido cruzando la calle y enfrente mío, y se me viene a la cabeza la palabra muerte. Lo veo y en mi cabeza aparece la palabra muerte. Ay, y yo misma me reprendo y digo, ¿qué piensas? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué piensas eso? Yo misma en mi interior me regaño, me llamo la atención. Ay, como dice tú, estás loca. Yo misma diciéndome a mí misma. Un mes después el amigo apareció muerto en su casa. Cabal, un mes después, él resbaló la grada de su casa y se desnucó. Cayó muerto. Y mi amiga saca su noticia. Mi hermano falleció, yo llego al velorio, hablo con ella. Y yo en mi cabeza dije, a él me salió la palabra muerte cuando lo vi. Y la siguiente vez que lo vi, ya era en un ataúd. Pero tú no le dijiste a la hermana eso, ¿verdad? No, okay. Porque era la lloradera, yo lloraba, ella lloraba, pero se sentía, o sea, yo sentía que yo sabía, pero no podía decirlo, o fue como una premonición en mi cabeza que decía, ¿te das cuenta? Y esto, yo te voy a decir, no es la primera vez que me pasa. Hace unos 10 años atrás, yo conocí a una señorita quinceañera en un restaurante. Fui a comer con mi mamá, con un amigo, y la niña viene y nos atiende, nos pone los cubiertos a la mesa,
Yo levanto la cara y le miro a ella la cara, le miro los ojos y yo la vi sin brillo en los ojos. Yo noté algo en sus ojos. Y lo mismo que con el hermano de mi amiga, en mi cabeza se me viene la palabra muerte. Sí. Y yo digo, ay, estaré loca. Yo prefiero no darle atención a eso. O sea, me molesta sentir eso y me molesta expresarlo. Y la muchachita al mes apareció muerta. Sí. Pero ¿cómo murió? Ahí había un reto viral de ahorcarse, de asfixiarse y desmayarse. Y Ya. ella jugó eso. Ya recuerdo ese reto. Se volvió muy ¿Ya ves? famoso, ¿verdad? Muy, muy famoso. Ella agarró, en su casa había un árbol y enganchó una tela, amarró una tela a una rama que no estaba muy alta, una tela bien delgada. Ella se lo pasó al cuello, pero no midió bien la distancia de la tela, porque sus pies a duras penas tocaban el piso, porque se supone que para ese juego tú tienes que poder pararte y poder descolgarte, ¿no? Claro. O sea, tú mismo. Pero ella no calculó. Se amarró, se dejó caer, digamos, de un banquito donde estaba. No era ni banquito, era como un ladrillo, la altura de un ladrillo. Y ella pensó que iba a tocar el piso, yo supongo, y se ahorcó. Y la encontraron con la puntita de los dedos hacia 1 centímetro del piso. No, pues faltaba. La mamá moría en llanto. Su única hija, mujercita, tenía su hermanito. Todo el pueblo entró en conmoción. O sea, fatal por el dichoso reto ese. Sí. Pero la niña apareció así colgadita. Yo no lo podía creer porque yo la vi, pero yo no pensé. O sea, en mi cabeza me llega esa sensación de muerte, pero yo quiero ignorar eso. Prefiero ignorarlo, pero pasa. De la niña la enterraron y la mujer se fue del pueblo, nunca más volvió. Nunca más. Ahora te voy a contar de un primo. Ese primo andaba en malos pasos, bebía, fumaba, se drogaba, era cleptómano, tenía problemas, su mamá no podía con él, estaba perdido el muchacho. Un día salió con su hermano, otro primo, y se fueron a beber. Y él en su cleptomanía robó un celular. Llegaron a su casa, estaban borrachos, y la gente de la fiesta fue y lo encaró hasta la casa, enfrente de su mamá, y lo requisaron, le volcaron todo el cuarto y encontraron el celular. Ajá. El muchacho, tal era su vergüenza, que se salió de la casa inmediatamente. Y se fue a colgar de una reja. Él era de 1,90 m de alto, con su chalina. La engarzó en el pico de la reja, y él, al igual que el reto, sus pies sí podía pisar, pero en su caso dobló las rodillas para ahorcarse. O sea que levantó los pies para que con su mismo peso asfixiarse. Mi tía moría, lloraba, mis primos eran mar de lágrimas. A mi mamá le tocó hacer el reconocimiento de cuerpo, ir al forense. Sí. Pero el muchacho, no vas a creer, quedó encogido. Como cuentan que cuando fallecen y se enduran, ¿no ve? Hay que hablarles para que suelten el cuerpo, para que los bañen, para que los cambien. Agarró a mi mamá y le habló. Y le dijo, mira, hijo, le dijo, voy a dar su nombre, Roy, papito, descansa, le decía, ya puedes descansar, tu mamá va a estar bien, tú ya no vas a tener problemas. Le empezó a hablar. Mi prima era de 1,90 m, imagínate, era altísimo, poco más y se salía de la mesa del forense. Que incluso les hacen cajones especiales por la altura, ¿verdad? Exactamente. Ahora viene lo interesante.
lo cambian, lo visten, o sea, todo. No vas a creer que el cajón le quedó pequeño, se estiró. Aquí le llaman cuando el cuerpo ya se suelta, se estiró. Y tuvieron que doblarle los pies, o sea, los pies y hacerle la rodilla para arriba, para que pueda entrar en el cajón. Y la gente que lo veía decía, hay que arreglarlo, pero ya no se podía. Como tú dijiste, el cajón le quedó chico. Claro. Lo enterraron y él, al igual que mi tío abuelo, de donde lo recogió la policía, ponte, era casi sobre avenida. La luz estaba, o sea, la avenida estaba como a 20 metros a lo mucho. Y él, donde él se ahorcó había las rejas y unas gradas. Y exactamente en ese punto es oscuro. Y foco que ponen, foco que se quema. Ah, ¿tanto así? Y sí, porque está en un lugar, o sea, es bien transitado el lugar, de día, de noche, pero en la madrugada casi nadie lo camina. Claro. Esta reja que mencionas, amiga, ¿es de la reja de una casa, un negocio, una escuela? ¿Qué es? De una casa, exactamente. Una casa, ok. Y los dueños de casa se fueron de ahí por lo sucedido, porque después de eso dice que en ese lugar asustan, porque es un lugar oscurito, escondido, y en la madrugada exactamente no se puede pasar. Yo la verdad he ido una vez para ver, para convencerme por qué y cómo falleció. Y ahí me di cuenta que él estaba con la intención de sí o sí colgarse, morir, porque él podía enderezar las rodillas y estar de pie, y no lo hizo. Tal era su decepción, su depresión, la borrachera, la vergüenza, todo. Y así queda. Ahora, ponte de eso ya tantos años, que aquí, por ejemplo, en mi país, pasan 5 años y los cuerpos los tienen que sacar del cajón grande a uno mediano, o cremación. Cuerpo menor le llaman a un cajón más pequeño. Para generar más espacio para otros cuerpos, supongo. Sí, exactamente. Y como mi primo era tan alto, mi tía fue con mi primo a sacarlo, porque ya había cumplido su tiempo. Sí. Lo sacaron y no podían desprender, o sea, doblarle, ¿cómo te puedo decir? Deshuesarlo, las piernas, porque era un muchacho tan largo que su fémur, su tibia, su peroné eran enormes y no entraban en la cajita para cuerpo menor. Y un trabajador del cementerio con un serrucho le partió las canillas, los huesos, para que entren en la caja. Ajá. Pasado 2 años más, porque de cuerpo menor sí o sí lo tienes que sacar a cremación. O sea, el cuerpo no descansa, no le dan un descanso apropiado. Y él, que murió en mala forma, lo cremaron. Ya pasado el tiempo, se llevaron las cenizas a la casa. Y mi tía cuenta que no podía dormir. Me imagino. Las cenizas entraron a la casa y la casa se enfrió. La casa se volvió oscura. En la casa había tristeza. Todos eran en depresión. La casa era horrible. No podías ir de visita porque hasta entrar te daba tristeza. Así que fue hasta una noche que mi tía, ya echada en su cama, pensando en sus hijos, ve la sombra de mi primo parado delante de la urna, porque la urna la pusieron, ponte, casi como adorno de la sala. En la sala, ¿no? Qué bárbaro, ok. Sí, en la sala. Y su dormitorio, se abría la puerta y mirabas la sala y el lugar de la urna. Mi tía vio la sombra negra. Era una figura altísima y no había por dónde se equivoque que era mi primo. No, pues claro. Y que venía como caminando hacia la cama. Y mi tía echó el grito. No podía ni, como dicen, ni salir corriendo del cuarto porque veía que venía la sombra. Se asustó. Mi otro primo salió de su cuarto. Desapareció la sombra, él no llegó a ver. Pero tal fue la impresión del susto que a mi tía se le blanqueó la cabeza.
¿Cómo crees? Yo pensé que eso no pasaba. Se le hizo la cabeza con canas. Así, del día del susto, ponte hoy día jueves, hasta el domingo su cabeza era blanca, así, mechones blancos. No, pues rápido sucedió. Sí, rapidísimo. Y yo decía, y había otra gente que no la conocía y le decían, ay, tu tinte, hasta el cabello. Y mi tía ya no decía nada. Al final, habló mi tía, hablaron mis primos y lo fueron a enterrar al cementerio donde estaba su papá. En urna, al lado de su papá. Lo llevaron y lo dejaron en el cementerio y todo volvió a la normalidad. Sin pena, sin ese frío, sin sustos, sin nada. Ya volvió a la normalidad. Oye, amiga, este proceso de que se llevaron las cenizas a la casa, ¿por qué lo harían así en vez de hacer este paso de llevarlo ahí con el papá? ¿Tú por qué crees? Bueno, porque no tenían ellos la creencia o el sentir de que fuera algo malo llevarse las cenizas a la casa. O sea, aquí te dan la oportunidad de agarrar y sacar las cenizas y te lo llevas a tu casa. Sí. Así, sin más ni más. A menos de que compres un perpetuo, le llaman aquí, Sí, nicho pequeño, y guardar la urna en el cementerio. Pero ellos dijeron, no, ¿para qué? O sea, en la inocencia, incredulidad o la falta de conocimiento, como tú lo quieras llamar. Pero se lo llevaron a la casa. Sí. Y mi primo falleció de muy mala manera. Él tenía ese arrastre de vida y él sufría, yo creo. Lo enterraron, como dicen, yo parto de esa idea. Polvo eres, de polvo te hicieron y en polvo volverás a ser. Y yo creo que un difunto, una ceniza, un hueso, tiene que estar en el cementerio, no en la casa como adorno en la sala. Yo, ¿no? Sí. No sé, tu relato, ¿qué opines? Tu relato me va a servir mucho porque hay ciertas personas de la comunidad que tienen el pienso de que las cenizas pues están bien cerca de uno, pues. Yo no lo comparto, no creo que esté a lo correcto. Y pues mira, ya me viniste a decir que efectivamente no resultó bueno para en este caso ustedes. Exacto. Y o sea, no es gente, que uno diga, es un conocido de allá de lejos. No, son familias, son gente que está cerca. Pero yo parto de la idea, ceniza al cementerio, a un lugar de descanso. Sí. La casa no, para mí no. ¿Sabes qué me dejó con la boca abierta? Eso que me dijiste de que se encaneció y en tan poquito tiempo. Y eso que mi tía era relativamente joven, cabello negro, pero encaneció. Y desde ese tiempo a esta parte ella, bueno, aquellos años, se teñía la cabeza de negro para que no se le noten las canas. Pero encaneció así, volada. Fue tal el susto de ver la sombra caminar hacia su dormitorio que mi tía, yo creo que gracias a Dios no le dio un infarto. Efectivamente, eso te iba a decir. Amiga, geniales relatos, geniales, me está encantando esta plática contigo. ¿Qué más nos quieres contar? ¿Qué más tienes por ahí? A ver. Te voy a contar de otro primo que lastimosamente a él sí lo vi en espíritu, si se puede. Okay. Esto sucedió cuando yo tenía 18 años. Imagínate, hace varios años. Sí. Éramos contemporáneos, él y yo. Estaba él, ponte 19 años, ajá, yo 18, mi hermana 16, su hermana 17. Éramos así, primos zampoñitas, uno detrás de otro. Y este es así un pariente, un primo queridísimo. De su lado de la familia era el primer varón, el primer nieto hombre, el primer hijo de la mujer. O sea, era el primogénito en todo. En todo, sí. En todo. Y él era un hijo mimado, muy querido. Tocaba banda, la batería, cantaba, multifacético. Un encanto de muchacho. Muchas virtudes. Y convivíamos. Éramos, o sea, muy allegados. Una vez, así escuchaba su
su practicar de la banda, que los amigos. Y viene y me dice, mira mi mano, me he lastimado, me dice, por tocar con la baqueta una ampolla, no sé qué, en la palma de la mano. Yo le miro la palma de la mano y le digo, tú vas a morir joven. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca. Tu línea de la vida es corta. Así, tal cual. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué dije eso? Si yo tenía que mirar la ampolla de la mano, pero miré otra cosa. Y nos reímos, o sea, jajaja, sí, claro, sí, no, ya. Y nos pusimos a reír. Y seguía la cuestión, escuchando la música. Mi primo tenía una noviecita, una niña muy linda. Estrella se llamaba. Bella chica. Mi primo ya estaba por entrar a la universidad, o sea, en los prefacultativos de la universidad. Y un día, como él era el sobrino querido, el hijo adorado, no le decían nada. Él agarró y le dijo a mi padrastro, porque él era sobrino de mi padrastro, tío, regálame 50 pesos, 100 pesos, tengo que comprarme un libro, le dice. Mi padrastro, tan amor que era, hasta ahora, un hombre muy inteligente, muy culto, como dicen, yo a ese hombre le tengo mucho aprecio y respeto. Le dio dinero, era un viernes en la noche, curiosamente, y él no tenía tocada, pero se iba a ver con la novia. Él pidió plata eso de las 4 de la tarde. A las 6 se fue a la casa de la novia. La novia se entró a duchar. Estaban ellos dos, los dos solitos. La novia se entró a duchar porque iban a salir de fiesta. O sea, el dinero no era para un libro, sino para irse de fiesta. Y bueno, en aquellos años esa cantidad de plata, 100 pesos era plata. Ahora ya no es nada. Agarra, y él tenía una maña. Él era un joven alto. Le encantaba sentarse al filo en la ventana. Y el alto de la ventana tendría 1,10 m, o sea, de alto, y la ventana. ¿Te das cuenta? Él era alto, no necesitaba, digamos, mucho impulso para sentarse, pero era su gusto de sentarse en la ventana. La muchacha estaba en la ducha y él le decía, apúrate que tenemos que ir. Y él, por estar en el afán, se sentó en la ventana, dio mucho impulso y cayó. Pero cayó 5 pisos. Anda, pues. Su cabeza, cuentan los vecinos, escucharon ¡bum! Así, un golpe seco. Sí. ¡Pum! Era su cabeza que se reventó en el asfalto del garaje del edificio. Sí. No gritó, no nada. Salió el portero del edificio. La chica escuchó la bulla, miró por la ventana y lo vio a mi primo ahí, botado en el piso. Corrió casi desnuda en una bata, bajó, lo agarró, lo tuvo entre sus brazos. La cabeza la tenía como cáscara de huevo, Armando. Y ella nos contó de que él abría la boca. Estaba muriendo, pero él quería hablar. Sí. Y murió. O sea, ahí mismo. No alcanzó a decir nada. Nada, no le salió la voz. ¿Y sabes qué edad tenía? A ver. 20 años. No, pues toda la vida por delante. O sea, del día que yo le dije, tú vas a morir joven, no pasaron ni 6 meses, nada, menos de 6 meses. Pasó su cumpleaños era en febrero, el mío era en marzo, de su hermana igual en marzo, así. Todos estábamos re juntos. Nos fue fatal. Pero ahí no acaba la cosa. Era viernes 6 de la tarde, acá en Bolivia. Pucha, como dicen, no se trabaja. El muchacho lo llevaron, vinieron los de la morgue, hicieron el levantamiento del cuerpo respectivamente y lo dejaron el cuerpo en la morgue porque era de noche. Y el forense acá no trabaja de noche. Tuvieron que esperar hasta el día siguiente en la mañana. Su tío entró al reconocimiento, mi mamá entró, nadie más entró porque nadie más tenía el valor de ver la autopsia, porque le iban a hacer porque la muerte fue violenta, fue en una casa ajena, fue traumático, y pensaban que la chica lo había empujado. O sea,
todas las averiguaciones, era un martirio, un suplicio. Y mi mamá, como que era la que menos se impresionaba, a mi mamá le pidieron una bolsa negra y un gorro, porque le iban a meter los sesos y los huesos en esa bolsa. Y un chulito negro para armarle la cabeza. ¿Un chulito qué sería? ¿Un listón? Allá. No, un gorrito de lana. Ya, ok, adelante. Un pasamontañas, algo así como le llaman allá. Sí, exacto, así. Para armarle la cabeza. Su cabeza estaba deshecha. Le pasaron gasas para encajarle las mandíbulas. Todo el lado derecho de su cuerpo estaba partido. Clavícula, hombro, brazo, cadera, pierna. Todo el lado derecho era una masa de ese lado. Ahí agarró, o sea, ha sido un año eterno desde el fallecimiento. Lo enterraron a mi primo. Una fecha particular en agosto. Aquí en Bolivia, un dato, en agosto se dice que agosto tiene boca. ¿Por qué? Porque el tío, el diablo, pide sangre. Descomunalmente, tú puedes ver que en agosto hay muertes, hay derramamiento de sangre. Duplica a cualquier otro mes del año. Y él murió en agosto. Y hoy día, 31 de agosto, están haciendo la quema de las ofrendas para el tío. Porque aquí en Bolivia, tú ofrendas a la tierra, dicen. Pero no todos ofrendan a la Pachamama, a la tierra. Ofrendan al tío. ¿Para qué? Para tener riqueza, para tener fortuna, prosperidad. Para eso es. Y agosto es un mal mes. Y para el último relato vas a saber por qué. Ahora te cuento, te sigo contando. Dale. Él lo enterramos todo. Mi padrastro tenía una casa en la zona sur, digamos, de la ciudad. Sí. Y sabíamos quedarnos el fin de semana ahí en la casa. Era como una casa de campo en aquellos años. Poca gente, la casa era grande, patio enorme, las habitaciones en el segundo piso, la sala abajo, la cocina. Y de su fallecimiento de él no habían pasado ni 3 meses. Y una noche yo estaba bajando una charolita con tacitas, que habíamos tomado café en la cama y todo, y estaba bajando las tacitas a la cocina. Para bajar había un descanso, había una luz en la planta de arriba, y la luz llegaba hasta la sala tenuemente. O sea, te das cuenta, ya poco se iba haciendo oscuro, y al fondo ya todo oscuro era la casa. Sí. Pero se iluminaba la grada para llegar a la cocina, pero ya era muy poca luz la que había. Yo bajo, llego al descanso, me paro y lo veo a él al pie de la grada, abajo. Sí. O sea, como unas 7 gradas más abajo, parado, con las manos en el bolsillo, y me ríe. O sea, me sonríe, me muestra sus dientes blancos. Yo logro verlo así, enterito, sí. De pies a cabeza, nada como un humo, nada como una oscuridad, no. Como si fuera de carne y hueso. En la penumbra, pero de carne y hueso. Y se va caminando hacia la cocina. Yo me asusto, no sabía si botar la charola, gritar. Al final me volví a subir con la charola y las tazas. Mi mamá me ve, mi padrastro me ve y me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué ha pasado? Estaba pálida. Y claro, yo misma sentía que mi ajayo se había ido. Y les dije, acabo de ver a mi primo. Y estaba aquí, y estaba sonriendo, con una sonrisa grande, se le miraban los dientes blancos, y se entró a la cocina. Así tal cual. Y les dije, él tenía una chamarrita de jean especial, así corta, y sus pantalones negros, sus vaqueros negros, pero era él, cuerpo y figura. Y yo les dije a mi mamá, discúlpeme, pero yo no vuelvo a bajar. Hoy día yo no bajo. Y el que quiera bajar las tazas, que las baje, pero yo no voy a bajarlas. Al día siguiente, su mamá de él baja ahí a la casa, va a la casa. Y mi padrastro la lleva y le dice, él le cuenta lo que yo había visto. Y ella agarra
me muestra el celular y me dice, ¿así lo viste? Me dice. Y me muestra una foto de él con la misma ropa. Idéntica, la misma ropa que llevaba puesta en esa foto. Sí, le dije. Y ella me dice, ¿cómo tú lo viste? Ella quería verlo. Ella quería que él se presentara en sus sueños. Nunca se apareció en sueños. Nunca lo vio. Nunca lo sintió así. Hasta ahora, nunca. Y ella me dice, ¿tú cómo lo viste? Y siempre me preguntaba, ¿y dónde estaba? ¿Y cómo estaba? ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Y dónde estabas parado? Y a mí ya me daba miedo, no te voy a mentir, miedo, repetir lo mismo. Pero yo sospecho, ¿no?, que él venía a recoger sus pasos, como dicen. Sí, sí, es cierto. Así que la mamá lo quería ver. A toda costa quería verlo, pero él no se le apareció. Y nunca se le apareció. Y yo hasta ahora es una experiencia que a mí me hizo parar los pelitos, porque yo lo vi sano, entero, radiante, bien. Ya. Así lo vi, bien. No sé qué significará verlo, pero yo lo vi bien. Nada quebrado, nada destrozado. ¿O será que a mí quería dejarme un recuerdo de verlo lindo, para recordarlo lindo? Pero yo lo vi así. ¿Crees que haya descansado en paz? Ese detalle, yo creo que no. ¿Crees que no o qué? No creo, porque él tenía toda una vida por delante. Sí. Y entre los ires y venires de la policía, de lo que se investigó y demás cosas, le echaban la culpa a la novia de que ella lo empujó. Y entre yo fui o no fui, no creo que haya descansado. No creo, porque fue una muerte repentina, trágica, digo yo. No creo que descanse. No sé, ¿tú qué opines? A ver. No, pues yo también estoy porque de acuerdo en que no. Curioso que se haya despedido de ti y sonriendo, pues es tan, pues por lo trágico, ¿no? Y te comento que su tío, que entró a mirarlo, le dio herpes nerviosa después de eso. Se manifiesta con unas ronchas, como una urticaria, una alergia, no sé si ubicas, ya, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, ya. Y el médico lo trataron, que corticoides, que con eso. Y al final le dijeron, señor, esto es nervioso, porque él se impresionó al verlo, a su sobrino deshecho. Porque nadie más tuvo el valor, y los que lo vieron solo en la cajita, y a su carita compuesta, la gasa, ¿no? Pero mi mamá y su tío fueron los que se llevaron la peor parte, y el señor se enfermó después de ver eso, y la enfermedad la llevó así, ya de por vida. De por vida, no, pues entonces sí se impresionó mucho. Sí, tenía episodios después de eso, eran como unos moretones enormes en la espalda, sí. Toda la espalda, el cuello, la pierna, los brazos, o sea, era entero el hombre, entero. Ajá. Y daba pena verlo porque él lloraba, todos lloraban, o sea, era el niño dorado era. Sí. Y ha sido terrible para toda la familia, ha sido terrible. ¿Cuánto tiempo pasó de al relato de que se colgó? Fue hace más o menos 22 años. Ajá. Y el que se colgó fue unos añitos después, 18 años. Yo te digo, particularmente a este primo, por ejemplo, lo enterraron, pero como era cementerio particular, él se queda, digamos, en el terreno. No es como mi otro primo que lo sacaron. Así que él descansa, yo creo, en el cementerio, pero la verdad no creo que descanse en paz. La verdad, yo no creo eso. Sí. Tal vez alguien que está escuchando diga sí, no, o puede ser que las almas así que mueren repentinamente, no sé. Pues de repente en los comentarios te van a decir algunos para que estés atenta en lo que nos pueda decir nuestra querida comunidad, amiga. Sí, siempre es bueno preguntar o tener una segunda opinión o algunas palabras al respecto, ¿no? Ok, amiga, ¿y tienes otro relato o algunas palabras para cerrar sesión? Sí, tengo un relato más que quisiera contarte. Pues adelante, bienvenido. Justamente sobre la explotación del oro que se produce aquí en el norte del departamento de La Paz. Ya. Acá en La Paz
hay la explotación de oro a cielo abierto y de socavón, ¿no? Y como te comentaba, agosto es una época terrible, y en especial para los mineros, porque agarran y hacen la ofrenda de sangre al tío, al demonio de la mina, para que saquen oro. ¿En qué consiste ese detalle ahora? A ver. Por ejemplo, si es en socavón, tierra adentro, escogen a un joven varón que sea hijo, que tenga hermanos mayores, menores que él, que no sea hijo único, que no sea papá, para no dejar hijos huérfanos, que esté sano, ¿no? Y bueno, eso en especial. ¿Por qué? Porque lo entierran, lo matan dentro de la mina. La gente de la mina, los dueños de la mina, los encargados de la mina, van escogiendo, van viendo este muchacho o este señor, si tiene mujer, si tiene hijos. O sea, van analizando a las personas para matarlo como ofrenda y lo entierran. ¿En qué consiste el enterramiento? Los jóvenes que van y trabajan en la mina, por el calor que hace dentro de la tierra, entran en short, en su calzoncillo y en short, sus botas, su casco con su linterna y su punta, lo que le llaman a un barreno, y su martillo para picar. Siempre van de a dos, digamos. El joven tiene su parejo, que es otro joven, y se amarran de la cintura con una soga. Cuando van picando la mina, comienzan con un hueco pequeño y se echan, entran, o sea, es como una tumba. Sí. Entra el cuerpo y están picando ahí adentro. O sea, es un pequeño agujero donde se meten y comienzan a picar, y lo hacen por turnos. Se cansa, sale, entra el otro, pica, se cansa y sale. ¿Por qué la soga? Porque a veces se encuentran sectores de tierra tan suaves, tan arenosas, que se les cae la tierra y ahí es donde se tapan. La soga es para que tu pareja, tu compañero, te jale y pueda desenterrarte. Pero ese es el momento donde los dejan para morir. Justo en ese preciso momento. A veces ya está destinado, digamos, Juan va a ser, aquí le llaman suyo, la ofrenda. Ok, ¿lo puedes repetir, por favor? Suyo. Suyo, ok. Aquí, sí, aquí el suyo es el aborto de la llama, es una llamita bebé seca, y eso es lo que se ofrenda al tío. Y cuando entierran a alguien, esa persona es el suyo. Es el que van a enterrar para ofrenda. Amiga, ¿esto pasa en la actualidad? Sí, claro. Y te voy a comentar, Armando. Ajá. Hace unos días, en una minería, o sea, en una explotación minera a cielo abierto, no de socavón, los poseedores, gente que va y saca residuos de oro, se hicieron tapar, se les cayó el cerro encima. Se han tapado 6, 3 murieron, otros 3 salieron heridos. Sí. Pero los muertos no los sacan hasta que no se desangren. ¿Por qué? Porque la tierra pide sangre. Tardan en sacarlos porque esperan que el muerto sangre. Ajá. Para que la tierra se enriquezca, para que el tío tenga su ofrenda de sangre. Okay. Así mismo, mira. Ahora, yo te voy a pasar un enlace de esta última noticia, te voy a mandar un videito, sí, para que veas. Y la gente se muere y lo sacan, pero ya. Y eso es en cielo abierto, imagínate en socavón. Por eso entonces ofrecen lo de los cuerpos. Sí. Tiene que morir alguien en agosto dentro de la mina para que la mina saque oro. Si no muere alguien en agosto, la mina se seca. No sacan ni un gramo más de oro. Así de entrada. Y es costumbre, es algo que se sabe, que es así cotidiano, como dicen. Ay, es agosto, dicen. Agosto tiene boca. Ajá. Agosto pide su suyo, dicen. Oye, pero amiga, es por eso. Pero no pasa, me imagino que pasa, por ejemplo, si yo estoy por ahí cerquita de la mina, yo tengo un hijo y ya se viene agosto, no, vente para acá porque y escóndeteme.
No. Te comento que la vida del minero es un círculo vicioso. El minero entra a trabajar sus 8 horas, sale a descansar 8, vuelve a entrar a trabajar 8, descansa 8, así, es un círculo. Ya. ¿Pero por qué? Porque entran, trabajan y si encuentran oro, 1 gramito, 2 gramitos, digamos, directo salen a beber, a coquear, a mascar coca, hoja de coca. Y eso los tiene, ¿qué se puede decir? ¿Mancitos? Anestesiados. No, sí. Adormecidos, no sé, pero con pilas a la misma vez. Y ahora que toman Red Bull más con la coca, o sea, tienen una subida como de adicto que continúan. Ponte 2-3 gramos de oro. A ver, ¿a cuánto sería? 30 dólares, $35 el gramo. Son $70 en 8 horas de trabajo. Uh-huh. Y así como agarran dinero, igualito gastan. Se lo gastan, claro. Es un círculo vicioso. Hay unas calles en algunos pueblos que le llaman la Quencha calle. Una calle de perdición. ¿Por qué? Porque desde la primera casa hasta la última son bares. Uh-huh. Y el minero que entra con su dinero, empieza adelante y termina atrás, embarrado, sin plata, sin zapato. Anda pues. Y vuelve a la mina, porque comienzan a beber, a fumar, mujeres. O sea, es como si el oro los tuviera atrapados en ese ciclo. Y es su cotidiano. Sea padre, el hijo, los muchachitos dejan la escuela para ir a trabajar en la mina. Aunque digan que no, pero es verdad. Y eso no es todo, Armando. El uso del mercurio, aquí te lo echan como si estuvieras echando lavaplatos al agua. No, y eso es peligrosísimo. Lo absorben en la piel. Sí. La gente muere con cáncer de piel, cáncer de estómago. Las mujeres que entran a trabajar a la mina o posean, se le llama poseer cuando una mujer va y hacen unas pozas y ahí hay agua retenida con mercurio, se sientan en esas aguas. Así que es una contaminación de aquellas. Increíble, sí. Increíble. Pero bueno, ahora eso era el antecedente de lo que te quiero contar. Okay. Mira, yo cuando estaba en mis 20 años, yo fui a trabajar a las minas, por eso yo te cuento esto de primera mano, porque yo lo vi, yo viví en las minas. Y por cosas del destino yo llegué a tener una pareja minero, inclusive, imagínate. Y me llevaba perfectamente con él. Como dicen, cuando te encuentras a la persona correcta y con solo mirar a los ojos sabes lo que piensa o sabe lo que tú quieres, es esa conexión que no vuelves a encontrar en la vida. Uh-huh. Como dicen, si hay las almas gemelas, yo creo que ya la encontré, pero también ya se fue. Ahora vamos a eso. Él era un hijo mayor, tenía hermanos, no tenía hijos, y te cuento, él falleció enterrado. Lo enterraron en la mina. A él lo mataron en la mina. A mí no me dijeron, a mí no me llamaron. Su hermano menor, que era con el que mejor me trataba, me llamó y él me dijo, ¿sabes qué? Está muerto. Lo enterraron. Yo enloquecí, lloré, entré en depresión. Yo estaba acá en la ciudad y él estaba en un pueblo. A 15 horas de viaje en camino, de carretera. Estaba lejísimo. Y lo mataron. ¿Cuál era el show? Murió un 3 de agosto. Él tenía que salir. ¿Para qué? Para que compremos un departamento. Porque nos íbamos a ir a vivir juntos. ¿Cuándo era su cumpleaños de él? El 22 de agosto. Y no llegamos a su cumpleaños. Sí. Lastimosamente, como dicen, su familia, sus papás y X gente, purgaron todo. Él tenía su oro guardado, porque sin mentirte, él quería salir de esa vida. Quería comprar una casa acá en la ciudad, quería que vivamos acá, que nos alejemos de todo eso, pero él no llegó. Lo mataron.
lo enterraron. Y eso me dijo su hermano. Él me contó y me dijo, ¿sabes qué? Él estaba picando y fue el compañero que lo enterró, porque el otro le tumbó la tierra encima. No lo jaló de la soga. Ese tipo agarró y se salió de la mina, del socavón, y fue a buscarlo a su otro hermano. Y ese otro hermano estaba borracho. Se enteró que lo habían enterrado y ese hermano entró al socavón, rascó la tierra, trató de sacarlo, pero él ya estaba muerto. Así ya lo sacaron. Él fue la ofrenda. Increíblemente lo sacan. La cooperativa, como gran cosa, da un jabón para que lo laven, para que lo pongan presentable. Su hermanito me dice, yo lo vi, yo lo bañé, yo lo cambié. Y él me talló así, a rajatabla. Tenía un raspón al lado derecho de la nariz, un rasmillón en la espalda y no tenía más, me dijo. Y yo dije, ¿qué? Y yo lo cambié, me dijo. Y todo me dijo, le puse tal camisa, tal zapato, tal pantalón. Yo lo enterré, me dijo. Ahora, ¿sabes qué, Armando? El rato que él moría, se subió, yo tuve parálisis del sueño. A mí me vino, sentí esa presión en el pecho, veía negro, oscuro, una fatiga, una angustia en el corazón, no podía moverme, lloraba de desesperación en mi cama. Ponte, falleció 2, 3 de la mañana del 3 de agosto. Y yo en ese momento estaba en mi cama y tenía parálisis del sueño. Y yo creo que él al fallecer vino aquí donde yo estaba y sentía su angustia y su dolor y yo no podía más. Lloraba en mi cama y no podía moverme y sentía. Era la sensación más fea que he sentido hasta el momento. Y yo estoy segura que era él, porque sentí su perfume. Y yo no sabía qué pasaba. Y me levanté a las 6 de la mañana llorando, desesperada. Y no sabía, o sea, era una desesperación que yo tenía después de eso. Sentía como si fueran horas, como si estuviera encima mío. Y comienzo a llamar, lo llamo, su teléfono apagado. Y no sabía qué tenía. Lo llamo a mediodía, el teléfono apagado. Y yo decía en mi cabeza, estará trabajando, porque a veces meten el celular y claro, en la tierra no hay señal. Pero ya va a salir, ya me va a llamar, ya va a salir. 3 días y el teléfono apagado. Al 4.º día, ya cuando lo habían enterrado, su hermano me llama. Y él fue el que me dijo que lo habían enterrado, que lo habían tapado. Y mi desesperación fue tal que no lo podía creer. Me quería morir. Ahí me di cuenta que esa desesperación de esa noche era él. Y hasta el día de hoy, nunca más he vivido tal desesperación. Como dicen, para los malos momentos, siempre hay amigos con malas intenciones, ¿no? Sí. Yo me dediqué al alcohol. Empezaba jueves, terminaba domingo la borrachera. Entré en depresión. Ponte, yo estaba haciendo un posgrado en comercio exterior. Lo dejé. Me llevé a la mala vida. Totalmente. No pude más. Y cabal, ponte, al mes de que falleció, ponte un 3 de septiembre, mira que lo tengo bien clavada la fecha, me soñé con él. Un sueño tan vívido. Yo estaba en mi cama sentada en mi sueño y él entra en mi dormitorio. Yo lo veo en mi sueño, yo siento palpitar mi corazón, así, boom, 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 como si se me fuera a salir del pecho. Y lo veo en mi sueño y le reclamo. Y yo, como soy mal hablada, ya ve, como ustedes dirán, hijo de la chingada. Sí. Y le levanto la polera. ¿Y dónde está el rasmillón? Y mira tu cara, pero si tu brazo está bien. O sea, le he reclamado al muerto. Me estás mintiendo, yo le decía. Me estás mintiendo. ¿Por qué me mientas? Le decía. Si querías dejarme, ¿por qué me tienen que decir que te has muerto? Le decía. Así le reclamaba. Con fuerza, con llanto, con rabia. Y él
me miraba con unos ojos, yo te puedo decir hasta ahora, entre tristeza, ternura y esa sonrisa que tenía él. Y ahí me di cuenta que se estaba despidiendo. No me dijo ni una sola palabra, pero era una risa entre alegría, tristeza. O sea, hasta ahorita se me corta la garganta, mis ojos humedecen, imagínate. No te preocupes. Es algo que es revivir, ¿no? Pero yo lo vi, yo lo sentí, yo le reclamé. Y él me miraba con tristeza y dulzura, con su sonrisa de oreja a oreja. Y yo entiendo que vino a despedirse. Sí. No sé por qué no me dijo nada. Otra gente me dice, pero deberías haberle preguntado qué quería. A mí no se me ocurrió preguntarle qué quería. A mí se me ocurrió reclamarle por qué se murió. Y tenía el dinero guardado para nosotros y su familia lo hizo desaparecer. Pero como dicen, el dinero mal habido es dinero que no dura. Compraron un auto, se repartieron el dinero, se lo tomaron el dinero sus hermanos. El auto se chocó, lo vendieron, no les pagaron casi nada. O sea, esa plata se hizo agua entre las manos de sus familiares. Sí. Porque esa plata no estaba destinado para ellos. Todo el trabajo que había hecho él no era para sus familiares. Y no era pues en dinero, billetes, era en oro. Él tenía un frasco que estaba juntando con oro. Por eso te digo, ese oro era oro mal habido, oro que no era para ellos. Y se hizo nada. En menos de 6 meses ya no tenían un peso. Era valor de casi $30,000, Armando. Sí. Que lo hicieron así, bien, agua, vacío, aire, se esfumó ese dinero. Y después de todo el sufrimiento, porque yo sufrí, lloré, la depresión me duró 2-3 años, sentía su perfume caminando, pero ahora ya no, ya han pasado más de 10 años, 12-13 años, y ya no lo siento, pero ya siento tranquilidad, serenidad. Ya, como dicen, las heridas sanan con el tiempo, ¿no? El tiempo, sí. Así que doy gracias a Dios porque me dio la fortaleza para seguir adelante, para alejarme de los vicios, de los malos amigos, porque eso sí se brindan cuando uno está así, no te ayudan, te hunden. Y no, mira, esa experiencia de que se te sube el muerto es real, y yo lo sentí con alguien que yo amaba, y creo que eso no lo puedo yo hacer de lado de mi cabeza. Y no sé, es algo que va a ir conmigo toda la vida. Es algo que quería contar, que es una experiencia, y yo creo que muchos que han vivido algo así van a entender. Y no sé, el tiempo cura las heridas, realmente ese dicho es muy cierto, el tiempo cura las heridas. Yo creo, amiga, que después de habernoslo contado ya te sientes más desahogada incluso, ¿no? La verdad sí, porque a veces no hay con quién comentar esto, o quien te escuche, o a veces la gente no te entiende, o dicen, ay, estás loca, ¿no? Y te hacen de lado y ya. Pero las cosas no son así. Siempre hay ese espíritu, esa sensación, esa vivencia que hay que sacar. Y como dicen, no será una historia de terror, pero es una vivencia real, No, por supuesto. que va anclado con esas costumbres de matar a alguien por ofrecerlo al diablo para tener más oro. Sí. Y es horrible. Yo lo supuse en el momento porque fue el único que murió en la mina. Ujú. En esa mina, en todo el mes de agosto, él fue el único que murió, porque sí o sí tiene que morir uno, y el que murió fue él y nadie más. Y yo te digo, ese su compañero, mal amigo, que no lo sacó, era porque ya en la borrachera, en la perseguidora, como le dicen, en la bebida, contó que a él le pagaron. Los dirigentes le pagaron.
eso se pasa en la justicia. Él diciendo, yo piqué encima, le hice caer la tierra, pero eso no pasa nada. Libre, total de todo pecado. Así. ¿Tú lo pudiste ver y le reclamaste? ¿Lo viste a él, a su persona? ¿Al señor que lo enterró? Ajá, sí, no, al señor que lo enterró, que provocó el accidente, pues. ¿Que provocó el accidente? No, porque él provocó el accidente, se salió, llamó a su hermano y se fue, se perdió. Y volvió después de largo tiempo, terminó agosto y él volvió. Y cuando volvió en su borrachera, en su remordimiento, dijo lo que él había hecho. No, pues ya para qué. Yo la verdad no, hasta el sol de hoy yo te puedo decir que no sé dónde está enterrado, porque no pude ir. No tuve el coraje en aquel entonces y no creo tener el coraje todavía de ir a mirar dónde está enterrado. Y de eso ya han pasado más de 10 años. Más de 10 años. Ay, qué caray. No, pues esperemos que pues al menos ya esté descansando en paz, amiga. La verdad, ese tampoco creo que esté descansando en paz. Porque así como vino a mí en sufrimiento, en angustia, y me hizo sentir todo lo que él estaba sintiendo, porque yo lo sentí, yo creo que él no murió en paz. Pero en mi sueño yo lo vi y le reclamé, en mi sueño. Y espero si habré hecho mal, si habré hecho bien, pero me saqué, creo, ese dolor, esa angustia en mis sueños, por lo menos. Te voy a mandar algunos TikToks de estos accidentes, entre comillas, que hay. Te voy a mandar aquí al WhatsApp algunos videos de la carretera de la muerte para que veas cómo es la situación, o sea, algunos detalles para que puedan algunos fanáticos, a la gente que le gusta, ¿no?, ver, escuchar que son lugares reales, cosas reales que pasan de verdad. Sí, me lo mandas para compartírselos. Ok, amiga, y pues bueno, unas últimas palabras, ahora sí para despedir la sección. Ay, sí, yo pensé que iba a hablar menos, pero mira, no, se dio. Sí, no, es que tenías que desahogarte. Sí, quiero agradecer a todos los que van a escuchar estos relatos, quiero agradecerte a ti. Gracias. Y continúen escuchando el canal, sigan apoyando el canal, que este es un lugar para escucharnos, para no decir que estamos locos, para no decir que somos los únicos, que tenemos vivencias, diferentes vivencias, sí, pero estamos como comunidad para apoyarnos. Muchas gracias. Gracias, Armando, a ti por todo el espacio que nos das. Gracias, amiga. Gracias a ti por compartirnos estas vivencias tan íntimas y tan personales. Armando, un favorcito más, por favor. Quisiera que mandes saludos a mi hijo, Nathan, okay, que él también, junto conmigo, escucha todas tus historias y es re fan, hace tareas, escucha tus relatos. Estamos en cama, escucha los relatos, sí, sí, y es mi compañero y está aquí igual, escuchando pues los relatos. Salúdame a ese estimado Nathan. ¿Cuántos años tiene? 10. 10 años y lo tienes escuchando estos relatos tan de mayores, amiga. Qué bárbara. Sí. Bueno, no, pues qué sí, bueno pero que... Y es mi compañero y ahí estamos los dos juntos en todo momento. Okay, por eso también escucha los relatos. Bueno, pues un saludo a mi estimado amigo Nathan de acá también de Bolivia y pues obviamente también a nuestra amiga Alejandra. Y pues que se una también al grupo de Facebook, le mandas el vínculo, ¿de acuerdo? Ah, claro que sí. Excelente. Bueno, por amigos. Por supuesto, gracias, hermano. Cuídate mucho, amiga Alejandra. Amigos, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, queridos amigos. Nos vemos en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.